Hola a todos, esperamos que estén muy bien. En este podcast queremos hablar sobre los elementos de apreciación artística en la estética del arte, específicamente tomado al artículo llamado El significado de la obra de arte. Conceptos básicos para la interpretación de las artes visuales de Julia Maderbech por Marta Noeña Guzmán Rocha. Julia Maderbech, investigadora y artista, pertenece a la generación que ha privilegiado el estudio de los imaginarios sociales en sus múltiples dimensiones. En su recorrido por las diversas disciplinas de las ciencias sociales, como comunicación y antropología, desarrolló una propuesta hermenéutica para la comprensión de las artes visuales, y dentro de estas específicamente la pintura. El primer acercamiento a la obra de arte será su dimensión formal. Los 5 elementos formales básicos son la forma, el color, el tono o la luminosidad, las cualidades matéricas y la composición. Aquí definiremos de acuerdo con la función que cumplen dentro de la obra de arte. La primera de ellas es la forma, definida como la disposición de las partes. En ella se considera la interdependencia entre lo lleno y lo vacío, al igual que la configuración visual externa de la estructura física de la obra, ubicando a la primera de ellas como una abstracción y a la segunda como una definición. Esta nos da una representación de lo que nos rodea. En nuestro contexto cotidiano estamos interactuando con diferentes tipos de formas y dentro de ese universo encontramos diversas de ellas. Algunas pueden ser simples como por ejemplo un círculo o un rectángulo. Estas también pueden transformarse en complejas, que son aquellas compuestas por varias unidades de formas simples. Ejemplo de ello es un bodegón que esté elaborado con formas circulares y también rectangulares o varios elementos que van creando toda una composición y unión de todos en un espacio determinado y dando un significado. También pueden existir formas naturales y artificiales. La natural la componen elementos vivos como animales, plantas, y las formas artificiales están compuestas por objetos como una mesa, un escritorio, una silla, entre otros. También existen las formas bidimensionales, que tienen como componente de base la longitud y la anchura, y son formas que están creadas generalmente por el hombre. En ellas no se maneja la profundidad a menos de que sea un efecto visual ilusorio, que podemos percibir al observar un cubo dibujado sobre una hoja de papel, en el que con ayuda de otros elementos, como el juego de color y sombras, dan sensación de profundidad, pero no es algo que podamos mediante el tacto tocar y sentir. Ese efecto es meramente visual. De este tipo podemos encontrar el pintar, dibujar o incluso escribir. El diseño es la composición completa de la que la forma es la parte más evidente. Un tipo de diseño es el diseño tridimensional, que en su composición básica tenemos la anchura, altura, profundidad y grosor. Esta genera otros efectos de sensibilidad e interpretación frente a una pieza artística. Para esta forma juega un papel muy importante la percepción humana, porque dependiendo de la posición desde donde la observemos, vamos a tener una variación de la perspectiva de lo que vemos, si es más grande o más pequeño. Como ejemplo, tenemos el observar un paisaje al viajar en un auto por la carretera e ir observando una estatua que a medida que nos acercamos va cambiando la dimensión de esta. Las formas tridimensionales se ven diferentes desde ángulos y distancias distintas y bajo distintas condiciones de iluminación. Por lo tanto, debemos considerar los elementos visuales que son independientes de tales situaciones variables. Primero, encontramos la figura, es la apariencia externa de un diseño. Segundo, el tamaño, que no solo es la magnitud o pequeñez, longitud o brevedad, sino también la medición concreta. En tercero está el color o la intensidad de claro o oscuro. Es lo que más claramente distingue una forma de su entorno y puede ser natural o artificial. En cuarto está la textura, que se refiere a las características de superficie del material utilizado en el diseño. Por ejemplo, esta puede ser lisa, rugosa, mate o brillante. El segundo elemento, con base en la física de la luz y la fisiología de la percepción, se delimita la función que cumple el color dentro de la imagen visual. Esta define los conceptos de matiz y tono. El primero resulta de la mezcla cromática con color y el tono como la capacidad de reflejar la luz. El tercer elemento es el tono o la luminosidad, que se presenta como la capacidad de reflejar la luz que incide sobre las artes visuales, ya que refleja luz y nos proyecta diferentes sensaciones en los espacios, como por ejemplo la profundidad, emociones y sentimientos que se quiere recrear el artista con este ejemplo. Un ejemplo de su utilización se observa en la fotografía en blanco y negro. Como cuarto elemento encontramos las cualidades materiales, como son los soportes, los materiales, las herramientas utilizadas en la producción
de la obra y las técnicas específicas que caracterizan a la época, el estilo y el modo artístico. Como quinto elemento está la composición, que depende de la organización de los elementos abstractos de la estructura visual, y su importancia está en que genera un equilibrio y armonía. Por último, a cada uno de los elementos de la obra se les puede atribuir un peso, la forma, el color, la luminosidad o el tono, tomando como principio básico el equilibrio. Finalmente, como conclusión, en el ABC propuesto por el autor se determinan los elementos que se requieren para la comprensión de las artes visuales. En todos los rubros, como se ha demostrado, emprende un análisis minucioso, delimitando las tensiones conceptuales, y con ello coloca en la escena una propuesta también conceptual para que el lector consolide sobre bases sólidas las distintas aproximaciones y genere una postura propia. Todos estos elementos son principales para la percepción del arte, pero están rodeados de diversas percepciones comunes o particulares dependiendo del contexto tanto social, político o las creencias y valores de las personas. Esto complementa el macro de esa percepción. Por ejemplo, no es lo mismo observar una pintura precolombina a una europea, aunque sean de la misma época, porque cada una tiene una simbología, significados y elección de elementos que lo componen de acuerdo a su contexto y lo que desean transmitir.